propiedad intelectual. Pero nos ha llegado un Datal Bolivariana, es un organismo, digamos, nacido en Venezuela y que tiene capítulos en varios países, en Cuba, en México, en el Perú, en el capítulo Perú, en Chile, en otros países más. Parece ser una suerte de órgano de exportación de ciertos aspectos, por lo menos de la revolución chavista, pero el problema es que está aglutinando en cada uno de estos países a los organismos más subversivos, digamos, o terroristas, o revolucionarios, o como quieran llamarlos. Por ejemplo, en el caso del Perú, al MRTA o a personas que han formado parte del MRTA. Tenemos un informe preparado por Francisco Flores sobre este tema. Adelante. ¿Qué es la Coordinadora Continental Bolivariana y a quiénes agrupa? La Hora N tuvo acceso a videos de inteligencia sobre esta organización nacida en Venezuela y con la venia del presidente venezolano Hugo Chávez. ¡Que viva el comandante Fidel Castro! ¡Viva! ¡Viva el comandante Hugo Chávez! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Este movimiento de lucha, como lo denominan quienes pertenecen a él, agrupa los movimientos de izquierda más radicales de América Latina, como el movimiento revolucionario Tupac Amaru y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En la página web de la Coordinadora Continental Bolivariana se puede encontrar, además de encendidas proclamas antiimperialistas, enlaces con las páginas web de estos grupos subversivos, así como a colectivos de fachada de los mismos, como Micaela Bastidas, el movimiento Mariátegui Guevarista, entre otros. A través del ideal bolivariano, las organizaciones agrupadas en la Coordinadora Continental Bolivariana rechazan la influencia norteamericana en la región, como el Plan Colombia y la lucha antidrogas. Además, se muestran en contra del modelo capitalista, las políticas económicas neoliberales y los tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Entre el 28 y 30 de junio se llevó a cabo en nuestro país la Cátedra Bolivariana, celebrando los 112 años del nacimiento de José Carlos Mariátegui. Al evento asistieron delegados de grupos de izquierda de Chile, Venezuela, Bolivia y Perú. En este video de la última jornada de la Cátedra Bolivariana aparece Tamanaco de la Torre, director del área de comunicaciones del municipio de Caracas. Perú es clave y vital para nuestro proceso de liberación. De la Torre pertenece al movimiento Quinta República, partido aliado de Hugo Chávez en la Asamblea Nacional Venezolana. Durante su exposición ante un auditorio mayoritariamente compuesto por jóvenes, expone algunas ideas de la revolución bolivariana. Si no construimos organización con una visión política que implique poder real, va a ser difícil que avance. Desde su formación en el 2003, la Coordinadora Continental Bolivariana ha desarrollado diversos órganos de comunicación. Su principal medio, el Correo Bolivariano, se edita en Venezuela y, según fuentes al interior de la Coordinadora, con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones del municipio de Caracas. En esta edición del Correo Bolivariano de agosto del 2005, se puede apreciar a los presidentes honorarios de la Coordinadora Continental Bolivariana, entre ellos Manuel Marulanda Vélez, jefe de las FARC, Víctor Polay Campos, líder del MRTA, y el dominicano Narciso Izaconde. Este último estuvo presente durante la Cátedra Bolivariana. El imperialismo estadounidense está perdiendo las batallas políticas. La radio también se ha vuelto un eficaz medio de comunicación entre los grupos bolivarianos. Esto es América Insurgente, una emisión de la Agencia Bolivariana de Prensa ABP, órgano informativo de la Coordinadora Continental Bolivariana. En esta emisora, a la que se puede tener acceso a través de la internet, se puede escuchar mensajes a favor de presos por terrorismo, de las FARC o del MRTA. Para empezar, escucharemos unas palabras de Lucero,
guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo, y compañera de Simón Trinidad. Cada manifestación que se haga en nombre de la libertad de Simón, de Sonia y de todos nuestros presos, a nuestros camaradas los comprometen en la lucha revolucionaria. De la Coordinadora Continental Bolivariana, capítulo Perú, el compañero Patricio Rodríguez nos presenta la situación de los presos políticos en este país. Víctor Polay, así como el conjunto de presos políticos que se encuentran en este momento en el Perú, son expresión y simbolizan el ansia de lucha por la libertad del pueblo peruano, ¿no? La Coordinadora Continental Bolivariana se divide en capítulos, bases establecidas en diversos países que agrupan movimientos relacionados con la causa revolucionaria. En Lima, la oficina de la Coordinadora Continental Bolivariana se encuentra en este edificio del Jirón Camaná. Hasta ahí llegamos provistos de una cámara oculta para obtener más información sobre las organizaciones que agrupa la CCB. La CCB está integrada por bastantes agrupaciones, entre ellas la que nosotros participamos, que es Integración Estudiantil. Y bueno, después un grupo que se llama Todas las Voces, igual que Todas las Sangre. Después grupos como Túmulos Caerán. Generalmente son juveniles, también hay Afrodevil y demás organizaciones. Pero ya si lo agrupamos, coordinamos acciones intercomunitarias. Las reuniones de la coordinadora son los lunes. El resto de la semana, diversos grupos, en su mayoría universitarios, usan la oficina para organizar sus acciones. Justamente la conversación que sostuvimos con jóvenes de diversas universidades se realizó en los pasillos del viejo y oscuro edificio de la cuadra 6 de Camaná, poco antes de una reunión de coordinación del Grupo Integración Estudiantil. Nosotros somos una organización de jóvenes con un proyecto revolucionario, cuya tarea principal es justamente despertar desde el movimiento estudiantil la conciencia de los estudiantes para enlazar la lucha de los estudiantes, más que nada de las públicas, obviamente, con la lucha de nuestro pueblo. Las universidades públicas agrupan diversos movimientos estudiantiles, muchos de los cuales han sido captados sistemáticamente por la Coordinadora Continental Bolivariana Capítulo Perú para su causa revolucionaria. El encargado del Capítulo Perú es Roque González La Rosa, hombre vinculado al MRTA, que purgó condena entre 1996 y el 2001 en el penal de Lurigancho. En estas imágenes podemos verlo clausurando la cátedra bolivariana en nuestro país. Hasta el momento solamente había un compañero que era el responsable, que era Roque González, ¿no? Y él más que todo asumía esa colaboración porque él también estuvo en el evento en el que se aprueba la conformación del Capítulo Perú en Venezuela. Aunque González ha negado los vínculos entre esta organización subversiva y la coordinadora, otra emerretista, Yaniré Bautista Saavedra, que purgó condena en Santa Mónica entre 1997 y el 2002, colabora en el Capítulo Perú. A su nombre figura el servicio telefónico de la oficina de Camaná, tal como lo demuestra la página web del registro de abonados. Los sospechosos vínculos entre la Coordinadora Continental Bolivariana y organizaciones calificadas como terroristas y sus órganos de fachada hacen peligrosa la relación que mantienen con las organizaciones universitarias, que podrían convertirse en caldos de cultivo de ideas extremas. Allá en Colombia ellos están haciendo eso, liberando unas cuestiones así, que bueno, con una ideología también que marxista, que hay compañeros que también dando esas ideas y hay compañeros que de repente solamente ven una cuestión nada más imperialista y demás. Entonces hay de todo. Así, silenciosa y lentamente, avanzan los círculos bolivarianos en el Perú, apoyados por organizaciones con fachada democrática, pero con sospechosos vínculos con grupos subversivos y jóvenes a quienes captan para impulsar la revolución de Bolívar. Este es el órgano de difusión de la Coordinadora Continental Bolivariana. Se llama Correo Bolivariano, fue mencionado también en el informe. Es un órgano editado, por supuesto, en Venezuela, en Caracas. Este es el ejemplar de agosto del 2005. Y, por ejemplo, aquí hay en la primera página, la segunda página, un artículo de Iván Márquez, que es secretario general de las FARC, nada menos. Es un artículo sobre Bolívar. Bolívar somos todos. Y bueno, más adelante tenemos, por ejemplo, acá un artículo sobre la ETA,
sobre las acciones de la ETA, Euskadi y Libertad, es una, digamos, exaltación, una defensa, una apología de la ETA. En buena cuenta, este es un órgano que es una apología de todos los organismos, de todos los movimientos revolucionarios, digamos, ¿no? O terroristas incluso. Estamos hablando de las FARC, de la ETA. Aquí hay un artículo nada menos que de Víctor Polay, que se llama Túpac Amaru, enormes alas cubriendo al Perú. Es una oda pues a Túpac Amaru, pero es un artículo de Víctor Polay escrito desde la cárcel. Es decir, el MRTA vinculado, digamos, o lo que pueda quedar, la idea del MRTA, porque no creo que quede mucho del MRTA en el país, aunque de repente se está reconstituyendo. Luego tenemos aquí propaganda de distintos movimientos, precisamente, ¿no? De distintos movimientos. Libertad para Ricardo, Sonia y Simón, ¿no? De la libertad de Simón, Sonia y Simón Trinidad, que son estos dos dirigentes de la FARC que fueron capturados. También hay una propaganda del MRTA, que es Libertad para los presos políticos del Perú, MRTA, Víctor Polay Campos, ¿no? Es un aviso del MRTA en buena cuenta. Y por supuesto atrás, Bolívar somos todos, pero en realidad todos están en pequeñísima figura. La figura además, la enorme figura es la de Hugo Chávez, ¿no es cierto? Él es Bolívar. Bueno, esto es pues, estamos con Carlos Tapia para que nos cuente de qué se trata. Si usted debe tener, Carlos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Alguna explicación acerca de esto? Hay pues obviamente aquí esto es una cosa empujada desde Caracas, desde el núcleo chavista, que está alentando, digamos, los movimientos revolucionarios en distintos países en América Latina y aquí también en el Perú. Me imagino que no debe tener muchas condiciones para desplegarse, digamos, un proyecto revolucionario nuevamente en el Perú, pero nunca se puede saber. ¿Qué información tiene usted acerca de esto? Bueno, en nuestro país, con todo lo sucedido durante la década de los 80 y 90, creo que el pueblo está vacunado con el camino de la violencia, ¿no? El horizonte del uso de la violencia es un horizonte degradado, ¿no? Y las energías del pueblo para la transformación social se agotan también. O sea, yo no creo que después de haber sufrido lo de Sendero Luminoso, lo del MRTA, la guerra sucia, los miles de muertos, desaparecidos, todavía hayan personas que considerarían que el camino para resolver los problemas del Perú es el camino de la violencia, de la lucha armada. Yo no comparto ese punto de vista. Cuando ahí se ha dicho MRTA, bueno, no sé dónde estará el MRTA, pero en el Perú no se ve, no se nota, no hay pintas, no hay una acción. Parece ser que se refieren que hay células del MRTA en Venezuela, ¿no es cierto? No, bueno, el jefe del capítulo Perú, digamos, de la coordinadora esta continental bolivariana es este señor Roque González La Rosa, que estuvo preso por terrorismo, era un dirigente del MRTA, estuvo preso del 96 al 2001. Él es el jefe de digamos, el encargado de organizar la coordinadora acá. Ya. Entonces hay unas vinculaciones con ex-MRTistas. Claro. No sabemos si sigue ya funcionando como MRTA o está tratando de reconstruir otra cosa nueva. Si tienen plata, de repente pues es una manera de mantenerse empleado o tienen alguna posibilidad de realmente trabajar. Yo no sé, es decir, hay un elemento aquí que hay que ponerle el ojo, ¿no? Porque... Claro, sospecho pues que el servicio de inteligencia estará atento a lo que sucede, pero yo considero que al contrario, alguien que ha estado ligado al MRTA, ha cumplido su condena y sale ese trabajo político y no pone coche bombas, no mata policías, me parece que es una cosa buena. Igualito que salgan los del Sendero Luminoso después de cumplir su carcelería, sus penas, y quieren hacer política y quieren ser candidatos a una alcaldía, en buena hora. Al contrario, que la democracia sea un canal para que se resuelvan las contradicciones y que no se busque utilizar la violencia, el discurso de la lucha armada, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el órgano, por ejemplo, de esta coordinadora continental es un órgano de propaganda de todos los movimientos violentistas, ¿no? De la FARC que están acá. Bueno, hay un aviso del MRTA que no sabemos si es
pero hay un aviso del MRTA. Claro. En el caso de la FARC eso es distinto, porque la FARC sí es obvio que tiene una presencia de hace 50 años en Colombia, y poco a poco entiendo que eso va a tener que tener una resolución negociada. En el caso de la ETA, creo que el gobierno español está negociando con la ETA, o sea, allí no está el tema en lo que a nosotros nos corresponde, son realidades totalmente distintas. Y en el caso de Venezuela es verdad que la figura de Hugo Chávez está siendo presentada como un liderazgo revolucionario, no solamente latinoamericano, sino intercontinental. Pero ahí hay una cosa, Hugo Chávez no hace lucha armada, no pone coche bomba, y sé que va a participar en unas elecciones y hay un candidato de la oposición. La manera de derrotar a Hugo Chávez es que el candidato de la oposición le gane las elecciones, y de esa manera resolvemos el problema, ¿no es cierto?, democráticamente. Claro, creo que así se hacen las cosas. Para eso tendría pues que la prensa estar desamordazada, tendría que haber pues condiciones mínimas, ¿no? Para mí es una aventura que este candidato de la oposición se lance habiendo ¿cómo se llama? El órgano laboral, el órgano electoral controlado por el gobierno, el Congreso, todo, Poder Judicial absolutamente controlado por el gobierno, y la prensa amordazada. ¿Y por qué la visión de la OEA, que va de observación, no dice eso? Y dice, estas elecciones son inválidas entonces, ¿por qué? Sí, pues eso es lo que todo el mundo se pregunta, ¿para qué sirve la OEA? Por dos razones. O no es cierto lo que tú estás diciendo, o lo de la OEA son agentes de Chávez, ¿no es cierto? Entonces yo sospecho que la cosa debe estar por en medio. Bueno, Chávez ya, la diplomacia petrolera de Chávez le ha permitido pues comprar un montón de gobiernos, ¿no? Es una gran... Y aquí tiene su agente, su agente. ¿Y al secretario general de la OEA? Carlos Tapia, su agente. ¿Al secretario general de la OEA también lo ha comprado? ¿Al secretario general de la OEA también lo ha comprado? No, bueno, pero veamos, ha conseguido, no usemos la palabra... parece que hay que derrotarlo a Chávez electoralmente? Ha usado la diplomacia petrolera para conseguir el voto. No usemos la palabra comprado. Pero si hay que derrotar a Chávez democráticamente, participamos en las elecciones y derrotémoslo a Chávez. Yo creo que ese es el camino. Lo otro es seguir diciendo, este es acá. Es bien difícil, pues, cuando tienes los órganos de prensa bien acá parametrados, ¿no? Ollanta casi gana teniendo todos los órganos de prensa al revés, ¿no? Sí, pues. Entonces, así es, yo sé que es muy difícil ganar las elecciones con los órganos de prensa en contra, ¿no? Pero hacemos el intento. En el Perú es un caso. Vargas Llosa, por ejemplo, no pudo ganar teniendo a todos los órganos, ¿no? Lourdes Flores no pudo ganar teniendo la mayor parte. O sea que en el Perú es un caso diferente, ¿no? Está bien, Jaime. Terminamos levantando a la oposición. Hay que ganarle las elecciones a Hugo Chávez en buena hora, que haya un candidato único de la oposición. Eso es lo que hay que hacer. El camino democrático es el mejor, no el camino del golpe de Estado que quiso darle los americanos a Chávez. ¿Cómo se siente Ollantumala en compañía de estas agrupaciones? Porque Ollantumala era el hombre, Ollantumala era el hombre de Chávez en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se siente acompañado de estas cosas? Es decir, mira, yo creo que en el caso de Chávez todo el mundo, y yo particularmente lo dije, creo que fue el que le hizo la gran campaña a Alan García, ¿no es cierto? Porque sin Chávez, si no hubiera cometido las tonterías que dijo con este es mi candidato y no sé qué cosa, de repente Alan García no hubiera ganado. Y en segundo lugar, mira, yo lo que creo es que la realidad está demostrando que el gran temor de Ollantumala, que iba a dinamitar la primera vuelta, que no iba a ir a la segunda vuelta, que los fusiles AKM, está demostrando que ha hecho su campaña, hemos hecho nuestra campaña, no hemos puesto coche bombas, hemos ganado una parte del electorado, tenemos dificultades como cualquier fuerza democrática, Dios mío, hemos apoyado la votación de los concejales más jóvenes. ¿Iban a poner coches bombas? Eso sí, no lo sabía. No, ese era tu sueño, pues fantasioso, que decías, estos son terroristas, estos son terroristas, ¿no es cierto? Mira, ahí está. Jamás he dicho eso. A mí lo que me preocupara eran sus propuestas económicas. Terroristas jamás he dicho. No, eso no. Sí, por favor, combatió en Madre Mía al terrorismo, Ollantumala. Pero Alan García me dijo que yo era vocero del terrorismo. Violó derechos humanos según las denuncias que hubo, etcétera. O sea que ¿Y los terroristas no violan los derechos humanos? ¿Los terroristas? Entonces. Por supuesto. Entonces, ¿por qué dice que no era terrorista? No. Tú estás diciendo que era terrorista Ollantumala, yo no sabía. Me estás informando. No, lo que tú dices, no era terrorista, ¿no es cierto? No puede ser. ¿Por qué? Porque violó los derechos humanos. No, él combatió al terrorismo, él combatió. Y según algunas denuncias violó. Tienes que reconocer de que la candidatura de Ollantumala, con todas sus deficiencias de fuerza joven, es una candidatura que ha servido para fortalecer la democracia. Al contrario, para cerrar el camino a las posiciones violentistas. Y las posiciones que decían, esa es una lucha armada, ese violentista ha fracasado. ¿No sería bueno que Ollantumala se queje ante Hugo Chávez por estas cosas? Sería bueno, ¿no? Que envíe un mensaje, le mande una nota, oiga, retire por favor al capítulo Perú de la Coordinadora Bolivariana de acá, porque esto
francamente, retroceder al pasado, ¿no? No, yo creo que el uso de la violencia para llegar al poder Claro. es retroceder al pasado. Y los americanos deberían de aprender eso, ¿no? No Claro, solamente en por supuesto, Irak, sino claro. también en el Líbano y también con el intento de votarlo a Hugo Chávez, ¿no? Y en el bloqueo a Cuba. ¿Votar a Hugo Chávez? Claro, el golpe que le quisieron intentar hacer, ¿te acuerdas o no? Hay que ser demócrata de verdad, no solamente demócrata para defender los intereses del gran capital, sino demócrata para defender los intereses de todos. Y bien, estamos entonces en línea. Bueno, ya hemos terminado en realidad la entrevista. Bueno, vamos a una... Bueno, ya en realidad hemos terminado. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por su participación.